Ok, hablemos sobre el goce del bla bla bla. Hola Patreon, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo estoy otra vez de vuelta por acá y les traigo un video más respondiendo a las preguntas que me mandan por el inbox de Patreon. En este caso voy a responder la pregunta de Gleiciani sobre un tema realmente muy interesante que me llevó a investigar un poquito en torno a la propuesta de Miller. Hacemos como siempre, les leo la pregunta y después trataré de dar un poco la respuesta. Dice entonces Gleiciani: Juan, buenas tardes. Probemos con el español. Bueno, porque ella habla en portugués, ¿no? En estos días escuché en una transmisión de la escuela brasileña a la que asisto la siguiente oración. El sujeto disfruta, con relación al goce, porque habla, y habla porque disfruta, ¿no? En relación con el goce. Es decir, el sujeto goza porque habla y habla porque goza, ¿no? No tenía mucho sentido para mí, excepto de manera presimbólica y no lacaniana. ¿Puedes aclarar? Bueno, sí, Gleiciani, primero que nada, muchísimas gracias por escribir. La verdad es que tu pregunta es sumamente interesante porque la idea de que el sujeto goza porque habla o que goza hablando es una idea realmente muy frecuente dentro de los ámbitos psicoanalíticos, aun cuando no hay tanto material escrito sobre ello, es decir, no es que haya tantos textos publicados, es algo que se escucha muy frecuentemente dentro del ámbito del psicoanálisis lacaniano, y es la idea de que hay un goce de la palabra, hay un goce del lenguaje, o también se le llama un goce del bla bla bla. ¿Cuál es la idea fundamental? Básicamente que la gente cuando habla gozaría hablando. Entonces hay mucha de la motivación de hablar, mucha de la motivación del discurso que proviene de este mismo goce. Ahora, me di a la tarea de investigar cuál es el origen de la idea, de dónde proviene fundamentalmente, de qué texto proviene fundamentalmente, y encontré una referencia muy interesante en un texto de Miller que lleva por título La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, donde Miller en un apartado establece precisamente a esto a lo que te referías en tu pregunta. Bueno, son estos típicos textos de Miller que recaban todo el trabajo en un seminario o algo por el estilo, y son textos muy largos donde se hablan de muchas cosas distintas, ¿no? Pero hay un apartado, que es el que voy a leerte a continuación, en la página 272, que se llama Figuras del Uno. Antes de empezar, permítame ponerlos un poco en contexto. Miller viene hablando sobre el seminario 20 de Lacan, ¿sí? El seminario Encore, y viene estableciendo algunas ideas que Lacan desarrolla en ese seminario. Es un seminario que ustedes saben que yo he trabajado bastante y que a mí es uno de mis favoritos. Así que bueno, hay algunos puntos en los cuales estoy de acuerdo con la lectura que hace Miller sobre el seminario, otros en los que no tanto, pero básicamente lo que yo les voy a proponer es que nos enfoquemos en la idea del autor. Es decir, más allá de si estamos de acuerdo o no con lo que está diciendo, cuál es la lógica que trata de sostener y cómo sería esta idea de un goce de la palabra, o qué sería esto del goce del bla bla bla, ¿sí? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a la página 272 del texto de Miller y le cito textual. Dice: en este sentido, Lacan demuestra que todo goce efectivo, todo goce material, es goce uno, goce del cuerpo propio. Es siempre el cuerpo propio el que goza. Bueno, acá ya hay varios puntos. O sea, es decir, es cierto que Lacan trabaja en el seminario 20 la idea del uno y que termina concluyendo justamente que hay del uno, ¿no? Es una de las conclusiones a las que llega Lacan en ese seminario. En el punto en el que no estoy tan de acuerdo es esta idea del goce uno, que obviamente terminará desembocando precisamente en lo que estamos investigando nosotros, porque Miller termina concluyendo que el goce es el goce del cuerpo propio, ¿no? Siempre es el cuerpo propio el que goza. Y ahí creo que hay un problema, digamos. Seguramente lo habrán visto en las clases que presenté hace poco sobre el goce y el significante, que trabajaba citas del seminario 20, si no, lo pueden encontrar directamente en Patreon, donde en realidad es cierto que el goce termina repercutiendo sobre el cuerpo de los pacientes. De hecho, por eso hay mucha de la sintomatología que termina repercutiendo en el cuerpo. Pero eso no significa precisamente que el goce sea del cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trabajamos esta idea de Lacan, donde él trabaja el problema del genitivo, de gozar del cuerpo? Y él lo que dice básicamente es que, digamos, esa frase puede entenderse así como la entiende Miller, en el sentido de que es el goce del cuerpo, o sea, que el cuerpo es el sujeto del goce, en el sentido de que es el cuerpo el que goza, o también puede entenderse en un sentido
en el cual el cuerpo sería el objeto del goce. Es decir, el cuerpo es gozado, para decirlo mejor, y la pregunta es, entonces, ¿quién es el sujeto del goce? Y en ese momento Lacan responde, es el otro, ¿no? Es el otro el que goza. Pero bueno, sigamos con la misma argumentación de Miller para entender su propuesta. Un poquito más abajo dice, el lugar propio del goce es en todos los casos el cuerpo propio. Y así, el goce es una dimensión esencial del cuerpo. ¿Sí? Para él el lugar donde se goza es el cuerpo, por ende el cuerpo es precisamente la dimensión esencial del goce. Lacan acentúa el goce fálico como otra figura del goce uno, del un goce. ¿Sí? La idea del un goce ya es propuesta por el autor, es propuesta por Miller, pero es cierto que Lacan acentúa en esta misma línea que viene planteando Miller su propuesta del goce fálico, ¿no? En oposición al goce del no todo. Después lo definió como goce del idiota, del solitario, porque se establece en la no relación con el otro. El goce masturbatorio siempre inquietó a los psicoanalistas y Lacan fijó su lugar como una de las figuras prínceps del goce 1, ¿no? En este punto coincido completamente, digamos. Más allá de la idea de si el goce 1 o no, sí es cierto que Lacan acentúa la idea del goce fálico precisamente como el goce del idiota, el goce del solitario en el sentido masturbatorio. ¿Por qué? Porque la clave del goce fálico es que el neurótico encuentra en el objeto fálico supuestamente la sensación de completud. Entonces, esa es justamente la idea de que el goce fálico apunta hacia el uno, apunta hacia la unidad, logra completar al neurótico en el sentido de suponer que cuando yo obtenga eso que me falta, en ese momento voy a ser feliz, ¿no? Justamente esa es la función del goce fálico, en oposición, por ejemplo, al goce del no todo, que es el goce de la mujer. Creo que ya hicimos un video al respecto, búsquenlo en el canal, si no en Patreon. Esto fue como una pequeña introducción para el punto que realmente nos interesa, donde reside tu pregunta, ¿no? Que está en la página 273 y lo voy a leer a continuación. Dice entonces Miller. Tercera figura del un goce. 2 puntos. Hay un goce de la palabra. Esa es la idea, ¿no? El goce de la palabra, que en realidad también está trabajado en el seminario 20 en los términos del goce del lenguaje. Pero otra vez, la idea del goce del lenguaje es precisamente que el que goza es el lenguaje, el que goza es el otro. Acá Miller hace una interpretación en un sentido invertida para plantear la idea justamente de que es el individuo el que goza con la palabra. Miren, toda la enseñanza de Lacan nos conduce a pensar que la palabra, en tanto palabra dirigida, palabra de comunicación, es conexión con el otro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, la idea es que el lenguaje proviene del otro. Entonces, toda relación lingüística que se establece en los términos del otro. Pero, y acá viene el quiebre, acá viene su propia propuesta, ¿ven? Pero aquí se presenta el goce de la palabra, que solo interviene en Lacan como una de las figuras del goce 1, que no implica como tal al otro y que significa que la palabra es esencialmente goce y no comunicación. ¿Ven? Habría como otra dimensión del problema de la palabra que ya no implica una comunicación con el otro, como una forma de establecer vínculo con el otro, sino que termina redundando en una forma de palabra que no implica la comunicación, que es esencialmente goce y que no implica al otro. ¿Entienden? Como si fuera una palabra que no llega al otro, que solamente se mantiene, por eso está la idea de lo masturbatorio, ¿no? Que solamente se mantiene del lado del sujeto. Sigo un poquito más. Es lo que supone el parloteo, el bla bla bla, que es el último grado de la calificación peyorativa de la palabra. Es interesante la idea del parloteo y la idea del bla 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 porque justamente es parloteo, es bla 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 en el sentido de que no significa nada. Como no apunta hacia el otro, no apunta a la significación ni a la comunicación. Es únicamente, podríamos decir, hablar por el hecho de hablar. Ahí se reduce la pregunta que hacías sobre el goce de la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué goza el sujeto con la palabra? Porque supuestamente esa palabra, su única función es el goce. No tiene la función de comunicación con el otro, ni de establecer demandas al otro, ni de cumplir las demandas que el otro le genera. Simplemente es una forma de pensar la palabra en la cual la comunicación pasa a un segundo término. Por eso es un parloteo, es un bla bla bla, da lo mismo lo que está diciendo. Lo esencial es que esa forma de hablar parece que es gozosa. Sigo un poquito más. Parloteo significa exactamente que no se trata de comunicación, que considerada en la perspectiva del goce, la palabra no apunta al reconocimiento, la comprensión, que es solo una modalidad del goce 1, ¿no? Bueno, y ahí hay un quiebre con Lacan, porque la palabra siempre, en la teoría de Lacan,
siempre apunta al reconocimiento, siempre apunta a la comprensión, porque no hay palabra sin relación con el otro. Incluso en esa teoría, el goce proviene del otro, proviene precisamente del significante, ¿no? Ahora, acá es completamente distinto, es como si fuera una forma de hablar que generara goce, pero goce del idiota, goce masturbatorio, goce que solamente se queda en la modalidad de lo que Miller llama el goce uno, el goce único, ¿sí? Del individuo en tanto tal. Hay un cuerpo que habla, que goza por diferentes medios. El lugar del goce es siempre el mismo. Y el cuerpo puede gozar masturbándose o simplemente hablando. Fíjense cómo se equiparan las dos formas, ¿no? O sea, da lo mismo la forma de gozar. Un cuerpo puede gozar masturbándose o también puede gozar hablando. Ahí está la idea de habla porque goza y goza porque habla. Se pierde la idea de la relación del lenguaje con el otro. Lo interesante para plantear una crítica sería pensar, bueno, ¿y de dónde viene esa palabra que solamente sirve para gozar? Digamos. Porque está claro que no va a ningún lado, ¿no? ¿Hacia dónde va? Hacia ningún lado. La pregunta es ¿de dónde viene? Retomo entonces. El lugar del goce es siempre el mismo. Y el cuerpo puede gozar masturbándose o simplemente hablando. ¿Cuál es el lugar del goce entonces? El cuerpo. ¿Sí? El cuerpo que goza hablando. ¿Podría masturbarse? Sí, tranquilamente, pero también podría gozar hablando. Por hablar, este cuerpo no está ligado al otro. Solo está unido a su propio goce, a su goce uno. ¿Entienden la idea de la separación con el otro? Como si el hecho de hablar mantuviera el goce de la palabra únicamente del lado del cuerpo, pero no hay relación con el otro. Cosa que es complicada de pensar en la propuesta de Lacan, porque ¿qué significaría romper relación con el otro? Y menos en un sentido lingüístico, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de algo en el orden de lo psicótico? Es una pregunta interesante. Ocurre que como hay efectos de comunicación, esto no se percibe de inmediato. Aunque uno se da cuenta por el análisis y tanto más cuanto que se acortan las sesiones, ¿no? Claro, porque esto termina teniendo efectos técnicos también. Por supuesto, si ustedes suponen que la palabra no está dirigida a nadie, que no está dirigida al otro y por ende no está dirigida al analista en el lugar del otro, es como si el sujeto tuviera un monólogo delirante, hablara solo. ¿Entienden la idea? Es como si hablara solo constantemente. Entonces, claro, la sesión no apuntaría jamás al sentido, porque si suponemos que esa palabra no tiene ningún efecto de comunicación, la clave termina derivando justamente en una propuesta que es la propuesta del sinsentido. O sea, como ese lenguaje está carente de sentido, lo que tiene que hacer el analista es ir acortando cada vez más las sesiones para dar cuenta de que ahí no hay sentido. Se toma la palabra como un modo de satisfacción específico del cuerpo hablado. ¿Sí? O sea, la palabra es una modalidad de goce, para decirlo en términos modernos. Ya teníamos modalidades anteriores de goce, ¿no? Como la modalidad fálica o como la modalidad del goce del no todo. Parece que ahora habría una nueva modalidad de goce, que sería el goce de la palabra, en la cual el cuerpo habla como un modo de satisfacción de goce, pero no tiene nada que ver con la comunicación. No basta, sin embargo, decir el goce de la palabra. Aún falta ponerlo en su lugar de goce 1. Bueno, esa fue la página 273 del texto de Miller, que lleva por título La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Una propuesta realmente muy interesante, y me parece que a eso se referían tus colegas cuando decían que el sujeto goza de la palabra, o sea, goza porque habla y habla porque goza. No hay otra función en el discurso más que gozar, y se pierde la relación con el otro y la comunicación. Es interesante porque entonces en el dispositivo se pierde la idea de, por ejemplo, la transferencia, se pierde la idea del inconsciente como discurso del otro, y también se pierde la idea de algo en el orden del sentido. O sea, que ustedes puedan interpretar algo del sentido, si bien no hay significado en la propuesta de Lacan, sí es cierto que cuando escuchan lo que dice un paciente, pueden interpretar algo en el orden del sentido en ese discurso. Y bueno, en esta propuesta de Miller parece que eso está perdido del todo. Así que bueno, espero haber aclarado la duda. Les agradezco muchísimo a todos Patreons como siempre. Probablemente este video lo verán ustedes en el muro de Patreon y tiempo después lo subamos a YouTube. Les agradezco a todos por todo lo que hacen todo el tiempo apoyando este proyecto. No olviden seguir mandando sus dudas, preguntas y comentarios a través del inbox de Patreon y nosotros nos vemos seguramente en un nuevo video. Que estén muy bien.